Listo, amados hermanos, vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico de la creación a Cristo. Hermana Marta, ¿nos puedes dirigir en una oración, por favor, amada hermana? Sí, Señor, claro que sí. Amado Padre, alabado seas tu santo nombre. Gracias, Señor, por este día, por cada hermano que se congrega en este espacio, Señor. Gracias por el hermano Martín, por su familia, por sus hijos. Señor, gracias por la enseñanza que vamos a recibir por parte de él. Dale sabiduría, Señor, dirígelo con tu Espíritu Santo. Y también, Señor, haz que el terreno de nuestro corazón, nuestra mente, sea terreno fértil para recibir la semilla de tu palabra, tu enseñanza, Señor, para aplicarla y para compartirla, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias. Alabado sea siempre tu santo nombre. Amén. Amén. Listo, amados hermanos. Para esta lección es muy importante que no nos distraigamos porque vamos a tomar algunas enseñanzas importantes de la doctrina de la justificación. Recordemos que también en la santificación se aplica la misma fe que una vez nos fue dada por la gracia de Dios. Muchos de nosotros cuando reconocemos, ¿verdad?, en el momento de nuestra conversión que no podemos hacer nada para ser salvos porque tenemos una naturaleza pecaminosa que lo único que puede hacer es hacer el mal, y aun cuando aparentemente esa naturaleza pecaminosa hace algo bueno, está contaminado por el pecado y Dios no lo puede aceptar. No podemos ganarnos la aceptación para con Dios por medio de nuestros méritos humanos. Pero en la vida cristiana trasciende también en la vida del creyente, ya después de la regeneración, ya después de haber nacido de nuevo, porque muchos de nosotros, al confiar en nuestra carne y querer vivir la vida cristiana con nuestras propias fuerzas, queremos ganarnos la gracia de Dios como si fuera un premio. Es decir, ya soy salvo, ya estoy sellado con el Espíritu Santo, ya creí que Cristo murió por mis pecados, su sangre me limpia de toda maldad, Él resucitó al tercer día, soy una nueva creación en Cristo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, pero pienso que ahora tengo que tener un buen comportamiento para así alcanzar la gracia de Dios como si se tratara de un premio. Y cuando eso pasa por nuestras mentes, eso ya no es la gracia de Dios, porque si ya tengo que ganármelo, eso ya se llama obras. Y la vida cristiana sigue siendo por gracia, más el justo por fe vivirá. Esto no quiere decir que en la vida del creyente no vaya a haber obras. Claro que las va a haber. De hecho, en un genuino convertido tiene que haber obras, pero esas obras no son hechas por nosotros ni por nuestros propios esfuerzos, sino que el Espíritu Santo las hace fluir porque tenemos la vida de Cristo. Fuimos plantados en la semejanza de su muerte para ahora vivir en el poder de su resurrección. Vamos a nuestras Biblias, amados hermanos, y vamos a la carta a los Gálatas, capítulo 3. En nuestro discipulado digital, si lo tienen a la mano, es la página 50 de la lección 8. Página 50 de la lección 8. Y vamos a la carta a los Gálatas, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 6 al 9. El que lo encuentre primero lo puede compartir, amados hermanos. Hermano, lo tengo en la versión nueva traducción viviente. ¿Sirve? Claro que sí, hermana, adelante, por favor. ¿Del 6 al qué? Gálatas 3, del 6 al 9, porfa, hermana. Perfecto. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Amén. Gracias, amada hermana Marta. Amén. Vamos a ver versículo por versículo porque este es el texto clave de esta lección, amados hermanos. Tomemos en cuenta algo. Cuando Dios se manifestó en carne, nuestro Señor Jesucristo, el contexto cultural de los judíos de aquella época eran sumamente religiosos. Inclusive cuando ven al Señor hacer milagros y ven que el Señor cura a un ciego de nacimiento y lo entrevistan y lo vuelven a entrevistar y lo vuelven a entrevistar y mandan a llamar a los padres y le vuelven a preguntar al ciego cómo es que te ha abierto los ojos. Y ya el hombre que fue curado por Jesús, desesperado, dice, ¿qué ustedes queréis hacer a sus discípulos también? Y vean cómo contestan los judíos, ¿no? Los fariseos, los sacerdotes, los escribas. Nosotros somos discípulos de Moisés. Este no sabemos de dónde ha salido.
Ellos, si verdaderamente hubieran sido discípulos de Moisés, habían sabido de dónde salió Jesús, el Cristo, el Salvador prometido. Recuerden nuestro pasaje clave de las lecciones cronológicas de la creación a Cristo, Génesis 3:15, el protoevangelio, el anuncio preliminar de esta salvación tan grande, antes de que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, Génesis 3:15. Dios le da la sentencia profética a la serpiente malvada y le dice: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ella te herirá en la cabeza, que es una herida aplastante y mortal, y tú le herirás en el calcañar, que es donde atravesaron los clavos las manos y los pies de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ellos salieron con esa esperanza de salvación. El padre de la fe, Abraham, fue justificado por la fe, no por las obras. Génesis 15, versículo 6 y Romanos 4:4, del versículo 1 hasta el 4, ¿verdad? Abraham fue justificado por la fe. Creyó a Abraham y su fe le fue contada por justicia. ¿Quién se le acercó a quién? ¿Dios se le acercó a Abraham o Abraham buscó a Dios por su propia iniciativa? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Quién quiere participar? Dios buscó a Abraham. Amén. Él siempre nos busca, ¿verdad? Veíamos la lección pasada. De hecho, nuestro Señor Jesucristo en Juan 15, versículo 16 dice: no penséis que vosotros me habéis elegido a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca, y todo lo que pidáis en mi nombre yo os lo dé. Entonces Él nos buscó a nosotros, Él nos buscó primeramente, Él es quien inicia. Él produce el arrepentimiento con el Espíritu Santo, la convicción de pecado. Juan 16:8 lo convence de pecado. El arrepentimiento no es una obra que nosotros hagamos, aunque pertenece a parte de la voluntad humana, no es una contribución que el pecador hace para su propia salvación. Esa es una enseñanza muy mala que denigra la gracia de Dios, porque algunos hermanos, por querer atacar el calvinismo, se optan por el sentido opuesto y empiezan a atacar la gracia de Dios y no se dan cuenta. Eso tampoco es correcto. El Espíritu Santo convence de pecado. Eso se llama arrepentimiento bíblico, metanoia, cambio de dirección, un cambio de pensar. Ahora ya no pienso en seguir tratándome de justificar por mis obras, porque ya sé que estoy separado de Dios, necesito ser reconciliado, necesito un Salvador. Y en ese momento sucede la regeneración. El Espíritu Santo suministra la fe de Jesús en que Cristo, como dice 1 Corintios 15, versículo 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo derribó la muralla intermedia de separación entre Dios y los hombres, hizo la paz con nosotros. No una paz circunstancial que el mundo tiene si tiene buenas finanzas, buena economía, buena salud, buenos trabajos, buena familia, sus hijos van en buenas escuelas. Esa paz es mundana y es temporal. La paz que Cristo da es eterna, tiene promesa en esta vida y en la venidera. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Si vemos Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, nos dice el Señor: por nada estéis afanosos, usa el apóstol Pablo, ¿verdad? Sino sean conocidas vuestras peticiones con toda oración, ruego y acciones de gracias. Y luego nos dice hasta dónde llega la paz de Jesús, que no es del mundo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, o sea, todo lo que el mundo conoce como paz, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a ver en Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios. Ya vimos quién buscó a quién, ¿verdad? Dios buscó a Abraham. Y le fue contado por justicia. Estos judíos, quienes vieron a Dios mismo manifestarse en carne y no creyeron en él, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, ellos mismos se habían vuelto tan religiosos que pensaban que Abraham había sido justificado por su obediencia, por ofrecer a su hijo Isaac, y que por su obediencia fue justificado. Ignoraban totalmente lo que aprendimos la lección pasada, que Isaac es un tipo de Cristo. Isaac anunciaba la simiente salvífica prometida en Génesis 3:15, en el protoevangelio, en la primera mención de la salvación de Dios al hombre pecador. Adán no le creyó a Dios y la incredulidad de Adán nos separó. Hizo un espíritu roto en el hombre que le impide conectarse con Dios. Pero Dios, a su debido tiempo, envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, viviendo esa vida santa y perfecta que nosotros no podemos vivir porque tenemos una naturaleza pecaminosa que lo único que puede hacer es romper los 10 mandamientos. Y Él fue nuestro sustituto perfecto, que satisfizo la justicia requerida que la ley demandaba, que el pecador pague con la muerte. La paga del pecado es la muerte. Jesucristo ocupó nuestro lugar en la cruz y degustó la muerte por todos nosotros. Él fue la propiciación. Esa palabra, cuando la vemos en la Biblia, significa sacrificio sustitutivo satisfactorio.
satisface todas las demandas de la ley de Dios, pero al mismo tiempo, al resucitar de los muertos, nos transfiere la justicia superior a la de los escribas y fariseos que Cristo mismo habló en Mateo 5:20. Aquí está mi doble mente, hermano, otra vez, gracias a Dios, miren. Hola, hermano. Él nos da esa justicia perfecta como un regalo, no porque lo merezcamos, no porque contribuyamos con algo, no porque le añadamos algo a la gracia de Dios, sino que estamos completos en Cristo. Su obra es suficiente para salvarnos completamente, no de forma parcial, de forma total. La penúltima palabra que Cristo dijo en esas 7 palabras en la cruz es consumado, es teleo en el griego, tetelestai, pagado totalmente, finiquitada la deuda de pecado, no quedó algo pendiente. Desde el primer pecado que el descendiente de Adán cometió hasta el último que cometeremos, fueron puestos en el cuerpo de Jesús. Solo que para que esa salvación tan grande se haga efectiva en el alma de un pecador es por medio de la fe, recibiendo a Cristo y creyendo en su nombre. De lo contrario, aunque Cristo haya muerto por cada uno y por todos los seres humanos nacidos de mujer y de hombre, esa salvación tan grande no aplica para él si no creyó en Cristo. Por lo tanto, el alma que muere sin Jesús termina en el preinfierno, en el Hades, y después del reino milenial es lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 20, versículo 13 y 14. Ahora miren, en Gálatas 3, el versículo 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. No dice que los que son obedientes, dice los que son de fe. Recuerden los fariseos cómo entrevistaron al hombre ciego curado de nacimiento ciego de nacimiento, y Cristo le abrió los ojos y no querían creerle y le hacían repetir las mismas cosas una y otra vez. Llamaron a sus padres y sus padres tenían miedo porque los iban a expulsar, ¿verdad?, de la sinagoga. Y entonces ellos dicen que ellos son discípulos de Moisés, pero no sabemos de dónde ha salido. Y le responde, eso es cosa maravillosa, que ustedes no saben de dónde ha salido, pero a mí me ha curado, me ha curado los ojos, me ha devuelto la vista. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, ¿verdad? Entonces se enojan contra él y le dicen, ¿tú vienes a enseñarnos a nosotros que naciste del todo en pecado? O sea, los fariseos no creían que ellos también habían nacido del todo en pecado, que también eran del todo descendientes de Adán. Ahí vemos la justicia falsa que es por medio de la ley. ¿Se acuerdan que lo hemos estado estudiando en lecciones anteriores? Filipenses capítulo 3, versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia de Dios que es por medio de la fe de Cristo. Esa es la verdadera justicia. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 8, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Recuerden el tercer alcance de la promesa tripartita de Dios al padre de la fe, Abraham. No solamente tendrás un hijo, ¿verdad?, 2 viejos estériles. No solamente haré una gran nación de ti, sino en tu nombre serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí es donde entramos nosotros los gentiles, que no éramos israelitas, pero ahora por la fe somos también descendientes de Abraham por medio de Jesucristo. Vean lo que dice aquí. Por la fe a los gentiles dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahí está, ¿verdad? Ahora vamos a regresar a nuestro estudio, amados hermanos. Página 50 de la lección 8 del discipulado digital, los que lo tengan a la mano. Y vamos a buscar en nuestras Biblias Génesis capítulo 25, versículo 19 y 20. Génesis capítulo 25, versículo 19 y 20. Y quiero pedirle de favor a nuestra hermana Mirta o a nuestro hermano Alexander, si nos lo pueden compartir, por favor. Génesis capítulo 25, versículo 19 y 20. Hermano, dice así, 19. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo. Isaac oró al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril, y el Señor lo escuchó, y Rebeca, su mujer, concibió. Los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, y el Señor le dijo, 2 naciones hay
en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Amén. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Hasta el 20, hermano. Muchas gracias, hermano Alexander. Gracias, hermano. Las genealogías son muy importantes, hermanos. Puede ser que al creyente en su primera etapa, ¿verdad?, que nació de nuevo, vea esas cosas. Yo las veía y decía, ¿y para qué tanto de eso? Me acuerdo que yo me saltaba esas hojas de la Biblia y seguía lo que se... No, no me gustaba ver todo eso de las generaciones, honestamente. Me parecía bastante hostigante y no entendía por qué hay que leer eso. Si yo ya creo en Cristo, no tengo duda. Pero son importantes, hermanos, porque podemos ver cómo Dios fue distribuyendo la semilla de la promesa a través de qué descendencia y dónde está el linaje de la promesa, donde iba transportándose esa semilla de la promesa, ¿verdad? Noé, luego después del diluvio, y también el linaje de la serpiente con Caín, y que se siguió transportando por medio de las mujeres de los hijos de Noé, ¿verdad? Y luego vemos aquí a Esaú, que fue y se casó con una mujer árabe. ¿Y de dónde vienen en ese contexto los árabes de aquel entonces? ¿Se acuerdan? Del intento de las propias fuerzas de Abraham con Sarai cuando le ofreció a Agar, su sierva, la egipcia. Y nació Ismael. Ismael, exactamente. Y aquí Esaú es exactamente lo mismo. Esaú representa el intento del hombre por acercarse a Dios en sus términos, a tal grado que llegó a despreciar la primogenitura. Ahora, muy pocos nos percatamos de esto. ¿Qué implica que Esaú despreciara su primogenitura? No es solamente lo que conocemos comúnmente de que despreció una doble bendición de su padre por ser el hijo mayor. Es lo que normalmente nos enseñan, es cierto, pero aquí tiene una implicación mucho mayor. Ellos sabían que a través de su familia iba a venir el Salvador, el Cristo. Y lo que despreció Esaú es precisamente eso, que a través de su descendencia se manifestara el Salvador. Dios mismo, Emmanuel con nosotros, ¿verdad? Isaías 7:14, 750 años antes de Cristo. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y tú, Belén Efrata, la más pequeña de todas, de ti saldrá el Salvador, que salvará a su pueblo de sus pecados, y sus entradas son desde el principio hasta la eternidad. Nacido en Belén. Por eso son importantes las genealogías. Y también, no solamente para ver cómo se distribuye la semilla de la promesa, sino que también vamos a ver algunas cristofanías o teofanías, las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Este domingo me encontraba con un hermano que me decía algo que se ve que escuchó en una predicación, no lo leyó en la Biblia, ¿verdad? Sino que escuchan predicaciones pero no leen la Biblia. Y entonces surgen deducciones personales de quién es Melquisedec, ¿verdad? No, pues Melquisedec es un tipo de Cristo. O sea, muy pocos se atreven a decir lo que en realidad enseña la Biblia. Melquisedec no es un tipo de Cristo. Melquisedec es Cristo mismo preencarnado. Todos los tipos de Cristo en la Biblia tienen descendencia genética humana. Isaac tenía una genética humana, ¿verdad? José tenía una genética humana. Pero Melquisedec dice el libro, la carta a los hebreos, que es sin genealogía, sin padre y sin madre. Hebreos capítulo 8, pero como dice, hecho semejante al Hijo de Dios, a algunos hermanitos les gusta colgarse de eso para decir que no es Cristo, sino es uno semejante al Hijo de Dios. O sea, fíjense bien lo que sucede cuando no tenemos bases bíblicas bien establecidas. Las doctrinas esenciales que nos enseña Efesios 4, versículo 4 al 7, dice que es una sola fe, un solo Señor, un solo Dios, un solo bautismo, una sola esperanza. Entonces, si tú dices que es otro y Melquisedec es sumo sacerdote para siempre, pues ya tenemos dos sumos sacerdotes, ya tenemos dos señores, ya tenemos dos salvadores. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no se acomoda a lo que enseña la Biblia? Porque está encuadrado a pensamientos humanos, no a la palabra de Dios. Cuando dice hecho semejante al Hijo de Dios, está haciendo alusión a la profecía del Hijo del Hombre. Cuando el profeta Ezequiel vio a uno semejante al Hijo del Hombre, arriba de los seres vivientes, cuando tuvo esa visión en el río Quebar, cuando dice semejante a hijo de hombre vestido de lino finísimo, igual que lo ve el profeta Daniel, es una cristofanía. Ese versículo en Hebreos 8 está haciendo alusión a esos textos que anuncian cristofanías, que demuestran la deidad de Cristo, la preexistencia de Cristo. No, pero es que dice sin genealogía y Cristo sí tuvo una genealogía. El problema está todavía más grave ahí, hermanos. Estamos pensando que Cristo fue creado entonces.
Él comenzó a tener una genealogía en cuanto a su humanidad, no en cuanto a su divinidad. La genealogía de Cristo está profetizada en el Antiguo Testamento y vino a cumplirse cuando nació de una virgen, de una mujer, nacido bajo la ley, nacido de la tribu de Judá en la ciudad de David, Belén. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando escuchamos predicaciones y no oramos al Señor y no leemos nuestras Biblias y nos tragamos cualquier cosa que oímos, ¿verdad? Y después eso descuadra con el resto de la Biblia. Y miren, en Hebreos capítulo 5 hay una advertencia contra la inmadurez espiritual que comienza en el versículo 11. Y la premisa de lo que está diciendo, por cuál hay inmadurez espiritual, es porque no se entiende quién es este Melquisedec precisamente, rey de Salem. Melquisedec no es un nombre personal, es un título en hebreo, rey de justicia, rey de Salem, príncipe de paz. Si tú dices que Melquisedec es otra parte de Cristo, ya también no solamente tenemos dos señores y dos sumos sacerdotes, sino también dos príncipes de paz, dos reconciliadores entonces. Entonces, ¿va a haber dos crucifixiones y dos resurrecciones de dos Mesías? No. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Muy pocos hermanos que comparten sana doctrina se atreven a decir verdaderamente quién es Melquisedec. ¿Por qué? Porque en el instituto bíblico donde estudiaron no les enseñan eso. Y les dicen nada más que es un tipo de Cristo. Y por eso no se atreven a decir la verdad porque no se los enseñaron en los seminarios bíblicos. Pero está en la Biblia. Ahora, más adelante vamos a ir viendo por qué hago mención de estas cosas. Miren, vamos a nuestras Biblias. Dice aquí, perdón, de estos textos que nos compartió el hermano Alexander. Los textos que leímos fueron Génesis 25, 19 y 20. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham, ¿verdad? Abraham engendró a Isaac. Acuérdense, Abraham con H es padre de multitudes, Abraham sin H es padre enaltecido. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padam Aram, hermana de Labán, arameo. Más o menos 20 años han pasado desde que Isaac fue puesto en el altar. Vamos a nuestras Biblias y vamos a buscar Génesis capítulo 25, versículo 21 y luego del 24 al 26. Génesis capítulo 25, versículo 21 y luego del 24 al 26. Nuestro amado hermano Mundo nos los va a compartir. Capítulo Génesis 21. 25. Ah, ok. 21 y luego del 24 al 26. Ah, ok. Y dice así la palabra de Dios. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Hasta el 26. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Amén. Pregunta clave, hermanos. ¿Pueden participar si gustan? No importa si no respondemos correctamente. Recuerden que estos estudios son para que aprendamos. ¿Por qué estaba trabada la mano de Jacob a su hermano mayor Esaú? Eran gemelos, pero primero salió Esaú, ¿verdad? Por eso en los gemelos el que sale primero se le considera el mayor. ¿Quién quiere participar? Traten de conectarlo con el protoevangelio de Génesis 3:15. ¿Qué conexión tiene que la mano de Jacob se trabara con el calcañar de Esaú? Con Génesis 3:15. Dios le da una promesa de salvación a Adán y Eva y una sentencia profética al diablo. Pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué relación creen ustedes que tiene esto con que la mano de Jacob se trabara con el calcañar de Esaú? Es decir, con el talón de Esaú. Miren, vamos al Salmo 22, amados hermanos. Cristo aparece por toda la Biblia, el Evangelio está en todas partes. Quiere decir que desde el vientre de su madre Dios ya le había dicho que tendría dos naciones, ¿verdad? Y que el mayor serviría al menor. Desde el vientre, Jacob anhelaba la promesa salvífica, que esa semilla salvífica del Mesías venidero viniera a través de su genealogía, ¿verdad? Por eso de ahí vienen las 12 tribus de Jacob. Vamos a el Salmo 22. Déjenme buscar el texto porque no recuerdo la cita bíblica, hermanos. Salmo capítulo 22.
versículo 16. Acuérdense, el calcañar es el talón, los pies, donde atravesaron los clavos, los pies y las manos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, si nos vamos más adelante, un poquito más adelante, en el libro de los Salmos, 980 años antes, aproximadamente antes de que Cristo viniera a salvarnos, vean lo que dice el Salmo 22, 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, o sea, agujerearon mis manos y mis pies. Ahora vamos al libro del profeta Zacarías, capítulo 13, versículo 6. Se escribió aproximadamente 520 años antes de Cristo. Vean la diferencia de siglos entre una profecía mesiánica y otra que dicen la misma profecía. Atravesar las manos y los pies, el calcañar, conectado al protoevangelio, ¿verdad? Si alguien lo encuentra, lo puede compartir, amados hermanos. Zacarías capítulo 13, versículo 6. Y esto es lo que sucede precisamente en el cielo cuando Él asciende y los seres espirituales que Él mismo creó le hacen esta pregunta al Señor, ¿verdad? ¿Quién lo quiere compartir? Zacarías 13, 6. Dice así, hermano, y le preguntan, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Amén. Gracias, hermano Alexander. Obviamente esto ya se cumplió. Sus amigos es el pueblo de Israel, ¿verdad? Él hizo unas parábolas tremendas, el Señor, cuando estuvo con ellos. Estaba profetizado en el Salmo 78:2 que abriría su boca en proverbios, en parábolas, para revelar cosas desde el principio de la creación hasta el fin de los siglos. ¿Y se acuerdan de la parábola de los arrendadores malvados? Que el Señor le arrendó su viñedo a unos siervos malvados y envió un siervo para ver si había fruto y lo golpearon, volvió a enviar otro, lo mataron, volvió a enviar otro y lo mataron. Ese es como Israel mataba a los profetas, pues el Señor se los decía. Lo querían apedrear, lo querían tomar, pero no había llegado su hora y él mismo les decía, no es correcto que un profeta muera en un lugar que no sea Jerusalén, porque ahí mataban a los profetas en Jerusalén. Entonces él tenía que ser crucificado en ese lugar, ¿verdad? En el Monte de los Olivos, en Jerusalén. Y podemos ver cuántas veces él anunció su muerte, él anunció su propio evangelio. Lo hemos visto en lecciones anteriores. Ahora miren, podemos ver cómo vamos profundizando en esto, ¿verdad? Cómo el protoevangelio se extiende por todo el Antiguo Testamento. Por eso cuando un creyente recién recibe al Señor, no debe empezar por el Génesis, no le va a entender. Primero debe de conocer a Jesús en el Evangelio de Juan, y ya después de haber conocido un poco más al Señor en el Evangelio de Juan, ya puede ir alternando tal vez algunos capítulos de Génesis, aunque no es conveniente todavía. Después del Evangelio de Juan hay que leer el Evangelio de Marcos, luego leer la carta a los Romanos, y entonces cuando lleguemos a Génesis, el Espíritu Santo nos va a mostrar cómo está conectado, cómo se concatena el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y cómo está el Señor Jesucristo escondido en todas partes en el Antiguo Testamento, porque siempre se trató de cómo Él vendría a salvarnos. Entonces la mano de Jacob se traba con el calcañar de Esaú, porque él anhelaba la promesa que le tocaba al mayor, ser el escogido para que por medio de él navegara la semilla de la promesa salvífica del Mesías venidero. Pero ¿qué hizo a su debido tiempo Esaú? Menospreció su primogenitura. ¿Y quién la anhelaba? Jacob. Pero teniendo un previo conocimiento de todas estas cosas, porque recordemos, hermanos, que en eso consiste la predestinación y la doctrina de la elección, Jehová, teniendo un previo conocimiento de que Esaú iba a rechazar su primogenitura, la iba a despreciar, la iba a vender por un plato de potaje rojo, un guisado de lentejas. Imagínense cómo malbaratar la promesa que Dios le hizo a nuestros primeros padres cuando cayeron en el huerto del Edén. La promesa de la salvación, del Mesías venidero. Y Esaú tenía el privilegio de parte de Dios porque era el hijo mayor, pero él rechazó, él menospreció su primogenitura y Dios vio eso. Por eso el Señor dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Si vemos en Romanos capítulo 9, acompáñenme rápidamente, hermanos, y en eso consiste que Dios hace vasos de honra y vasos de deshonra, no que Dios quiere mandar a unos al infierno y otros al cielo. Esa es una falsa enseñanza. Si alguno de ustedes les ha enseñado eso a alguien, hermanos, quítense eso, oren al Señor y que les muestre, porque eso le hace mucho daño a la iglesia. Ese tipo de enseñanzas adormece a la iglesia como que si le dieran un sedante espiritual. Ese tipo de congregaciones no predican el evangelio porque tienen una interpretación bastante errada de la predestinación.
Vamos a Romanos capítulo 9. Que Dios haga vasos de honra y vasos de deshonra no consiste en que Él quiera enviar a alguien al infierno y a alguien al cielo, sino que Él, teniendo un previo conocimiento de todas las cosas en tiempo pasado, presente y futuro, porque Él tiene ese atributo incomunicable de la omnisciencia, Él todo lo sabe antes de que pase. Él puede ver todo en los 3 tiempos, pues Él creó el tiempo. Entonces Él ya sabe quién va a creer en Él y quién va a endurecer su corazón, quién va a resistir al Espíritu Santo cuando oiga el Evangelio. Y sin embargo, Él no interviene en el curso de permitir que ese bebé, antes de que creciera y muriera sin Cristo y fuera al infierno, se cumpliera. Aunque Él ya sabía y tenía un previo conocimiento de todas las cosas, porque en primer lugar, Él no está obligado a salvar a nadie para empezar. Él nos salvó por su misericordia, por su gran amor con el que nos amó. Pero cuando vemos en el mundo que hay violadores, que hay guerras, que hay tanta maldad, y vemos ateos sintiéndose muy listos, cuestionando a Dios, y nosotros también cuando éramos inconversos tal vez hacíamos eso, ¿verdad? Nos sentíamos muy listos cuestionando a Dios, ignorando que Dios no tiene nada que ver con el pecado. Dios no es responsable de toda esa maldad que hay en la tierra. Sin embargo, Dios es muy misericordioso. Y por su misericordia no hemos sido consumidos, porque si Él hubiera decidido aplicar la justicia desde el primer momento, Adán y Eva ni siquiera hubieran sido expulsados del huerto del Edén, hubieran sido mandados directamente al infierno. Pero Dios no lo hizo. Él tuvo misericordia de ellos y les hizo la promesa de salvación de enviar al Mesías, el protoevangelio, Génesis 3:15. Adelante, amigo Sitku. Claro, gracias. Difiero un poco en esa parte, más que nada porque en este momento ahora nuestro destino y el destino de la humanidad no está dependiendo de Dios, sino más bien de un montón de idiotas que lamentablemente tienen el poder y llamando un gran botón rojo. Entonces, ¿de qué forma Dios va a estar involucrado ahora en esto? Es lo que no entiendo. Claro, Dios está muy involucrado en todo esto, hermanos, pero sin romper sus propios edictos, porque Dios no puede ser injusto consigo mismo. Él no puede salvar a los hombres sin que crean en Jesucristo. Él tampoco puede ser injusto con los hombres más perversos de la humanidad, de la tierra, y ni siquiera puede ser injusto con el diablo, porque si manda al lago de fuego en este preciso momento al diablo, tendría que mandar también a todos los hombres que aún no reciben a Cristo y que Él sabe de antemano que lo van a recibir. Entonces, Él no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese versículo de 2 de Pedro capítulo 3 siempre es de amplio espectro para usar con agnósticos, con ateos y con personas y con otros creyentes, obviamente, que tal vez tienen esa duda, ¿verdad? Ahora, ¿significa que Dios deja pasar la maldad? No. Habrá consecuencias para personas como Genghis Khan, Hitler y personas que han hecho genocidios tremendos. Hay un romano, no recuerdo el nombre, ¿te acuerdas de ese romano que hacía, que hasta hay libros de Calígula o no, no me acuerdo? Calígula. Y ¿Calígula? gracias, Sitku, Calígula, ¿no? Y que uno lee esas cosas y dice, qué persona tan perversa, ¿no? Y la gente que no tiene a Cristo cuestiona a Dios por ver la perversidad del hombre. Y va de nuevo, Dios no tiene nada que ver con el pecado. Cuando Él hizo a Adán y a Eva, los hizo perfectos, los puso en un medio ambiente perfecto. Tenía relación con ellos de forma perfecta. No estaba sellado con el Espíritu Santo Adán y Eva, pero los visitaba, se podía relacionar con ellos. Sin embargo, por un solo mandamiento, el pacto adánico, lo vimos la lección antepasada, si no mal recuerdo. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Adán? Y Dios ya sabía que Adán lo iba a quebrantar. De todo árbol del huerto podéis comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comas, morirán. ¿Qué quiere decir la palabra morirán? No se refiere a la muerte física solamente, sino a la muerte espiritual, que es la peor, es más grave que la física. La prueba de que el pecado es tan terrible no solamente es que los cementerios están llenos de cadáveres, sino que la maldad que está a través de toda la tierra es una prueba visible de que el pecado es real y que lo que dice la Biblia es cierto, y por eso Cristo vino a salvarnos. Él no vino a mejorar este mundo, Sidku. De hecho, Él dice en Juan capítulo 16, en el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué tendremos aflicción? Precisamente por lo que acaba de decir. Vemos personas poderosas, ricas, influyentes, que tienen planes diabólicos, que oprimen a la gente, que hacen cosas terribles a las personas, y pareciera que no hubiera una consecuencia aparentemente. Pero tengan por seguro que aún de esas personas Dios tiene misericordia. Y esa persona tiene de aquí hasta que abandone el cuerpo para arrepentirse y creer en Cristo.
Pero si esa persona muere sin Cristo, como en el caso de esos tiranos como Genghis Khan, Calígula, Hitler, y ha habido un montón, peores todavía que esos, nada más que como son de siglos más atrás, no son muy conocidas sus historias. Pero hay gente peor todavía que esos, que mataron como 100 veces más que Hitler. Quisiera compartir ese sentir de Hitsu, Sitku. Sitku, y precisamente hubo una persona que tuvo ese pensamiento de él, ¿no? El salmista, y él observaba cómo la gente que estaba en las grandes esferas, ocupando pues, puestos altos, ¿no? De cualquier cosa, veía que pues no había alguna consecuencia, ¿no? Hacían toda la maldad que querían, pero no había alguna consecuencia. Entonces, fíjense lo que dice el Salmo 73. Salmo 73, del versículo 3, y dice así la palabra de Dios, ¿no? Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Ahí está, ¿verdad? Todos esos grandes gobernantes, ese Kim Jong-un, ¿verdad? Su vigor está grande, entero, ¿verdad? Se ve que come de lo mejor. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. No tienen trabajos así como de barrer, limpiar, recoger, amontonar, ni ese tipo de cosas, ¿no? Dice, por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, o sea, no les importa a costa de quién, pero lo van a hacer. Se mofan, o sea, se burlan, y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, su forma de hablar es despectiva, con desprecio hacia todas las personas que le rodean. ¿Se han encontrado a alguien así? Varias veces, ¿verdad? Sí. Ponen su boca contra el cielo. Entonces ellos empiezan a blasfemar, ¿verdad? Empiezan a decir, pude hacer esto y ni Dios me detuvo. Pude hacer aquello y mira, hasta Dios esto, Dios el otro. Y su lengua pasea en la tierra. Ahora, aquí viene, dice, ¿verdad? Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Y dice, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Está hablando de la consecuencia que van a tener ellos. Y en su soberbia ellos dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, ahí es donde ya entra el sentir, ¿verdad? Tal vez lo que tú tienes, lo que muchos hemos sentido, ¿no? Que observamos a todas esas personas que dices, ¿por qué ha pasado tanto tiempo y se les sigue permitiendo, ¿no? Y decimos, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Bueno, entre comillas, ¿verdad? Porque pues ninguno de nosotros está limpio, ¿verdad? Más que por la sangre de Cristo. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Estamos hablando que esto lo está diciendo un hombre muy íntegro. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. La Biblia nos está enseñando que si tú estás enfocado pensando en esto, pues te vas a estresar. Dice, fue duro trabajo para mí. Y ahora aquí está la clave, el versículo 17. Y es a donde Dios nos quiere llevar. Siempre que veamos injusticia, siempre que veamos, como dices, ¿no? Cualquier persona que aprieta un botón y dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, o sea, en la presencia de Dios, comprendí el fin de ellos. No es hasta que tú tienes una comunión íntima y muy profunda con Dios que tú vas a comprender qué es lo que ocurre realmente con esas personas. Y como decía mi doblemente hermano, tal vez en este momento no tengan algo, ¿verdad? No podamos observar algo que les ocurra, porque Dios es perfectamente justo. Y si Dios hiciera eso, también tendría que juzgar al resto, ¿verdad? Algún hermano lo llamaría la ley de bronce, ¿no? Pero entonces, hermanos, aquí la situación es que tenemos que pasar tiempo con Dios, porque si nos empezamos a enfocar en lo demás, pues dice, como dice el salmista, fue duro trabajo para mí. Pero siendo honesto, es como no te puedes enfocar en eso cuando literalmente es lo primero que muestran en todos momentos. Quiero decir, tenemos una constante de guerras en todo lo que es Medio Oriente. Bueno, es Medio Oriente, así que no, nada nuevo de esperarse. Rusia y Ucrania no han parado durante no sé cuánto tiempo. Tenemos varias crisis humanitarias a lo largo y ancho del mundo. La ONU es el contraje de los Estados Unidos y sí, entonces es complicado realmente no meterse en esos temas de lleno y no deprimirte, y por esa razón es que tengo el constante vacío existencial que nunca nada lo llenará, a menos que de repente mi mente se meta del mundo estudiando o comparando cualquier estupidez que me dé dopamina durante 3 segundos y luego se me olvida y volvemos al ciclo constante, por lo que... Una pregunta, Sitku, ¿tú te congregas en alguna iglesia? No, simpatizante. No, realmente no, soy bastante nuevo todavía en esto. Digo, sé que es... Sí, estoy aquí realmente para aprender un poco más de Dios porque consideré que Dios posiblemente me podría dar una respuesta diferente y
Está Hasta bien, cierto Sidku. punto lo ha hecho. Mira, Solo es que no entiendo realmente por qué. Mi pregunta creo que de todo esto es: ¿por qué si Dios es tan Dios? ¿Por qué no ha hecho nada? Es lo que no entiendo. ¿Por qué todo se mantiene exactamente igual? porque Lo único que cambia Dios, es el año, pero todo es Sidku, exactamente lo mismo. porque Dios no es un tirano. Y precisamente es lo que él dijo que iban a decir las personas que no creían en él, que cada año es exactamente lo mismo. Todo lo que acabas de decir, Sidhu, los hermanos lo saben que está en la Biblia. Lo de Medio Oriente está en Mateo 24. Lo del coronavirus y todo eso está en Mateo 24. Está en la Biblia. Está profetizado hace siglos. Para nosotros solamente vemos cómo la palabra de Dios, lo que salió de la boca de Jesús, se cumple y sabemos que Él viene pronto. No sabemos el día ni la hora. Pero cuando no tienes a Cristo, Sidku, va a ser muy difícil que tú vayas a tener un ancla de confianza total en Dios. Porque tú vas a pensar que Dios no está siendo Dios por toda la maldad que tú ves. Ahora mira, te voy a compartir lo que me ha pasado con algunas personas que me han preguntado lo mismo que tú, eh, físicamente, o sea, por ejemplo, al compartir el Evangelio, ¿verdad? La fe de Cristo, y han cuestionado que no creen en Dios por lo mismo que tú acabas de decir. Una vez un señor ateo me dijo exactamente lo mismo, que él trabaja en el gobierno, lleva 20 años trabajando en el gobierno y se le hace muy injusto que personas que apenas entraron hace 5 años ahora tengan puestos superiores porque conocen gente importante, porque son políticos y todo eso que tú dices. Y que nada más aprietan un botón y ya saltan de puesto. Entonces él está enojado por la prosperidad de los hombres malvados, pero él mismo no se considera que es igual de malvado que ellos. Él piensa que es mejor que ellos. Entonces, primeramente es eso, Sidku. Recuerda, los 10 mandamientos son el espejo de Dios. Autoexamínate bajo ellos, cuántas mentiras has dicho, no cuántas el político o ese malvado de allá, sino de forma personal, tú cuántas mentiras has dicho, cuántas veces has visto pornografía, has visto mujeres con lujuria o hombres con lujuria, cuántas veces te has enojado con las personas, cuántas veces has odiado a esas personas que hacen ese mal. O sea, es importante, Sidku, que te des cuenta de que no nada más son ellos los malvados. Todos nosotros nacimos con ese mal, solo que algunos desarrollan más su pecaminosidad que otros, pero todos tenemos esa simiente malvada. Es muy ¿Puedo chistoso. serte completamente honesto con algo? Adelante. Realmente llegué a pensar durante bastante tiempo que Dios era un personaje completamente aparte. Y que hasta cierto punto Maquiavelo tenía bastante razón con la humanidad. Yo lo que hice para intentar entenderlo en su momento, y creo que todavía lo hago, es dividirlo en dos secciones. Una que es la divina y otra que es el mundo terrenal. Y considero que, nuevamente, lo que Maquiavelo decía de la humanidad era cierto, en el cual el hombre es inherentemente egoísta y ambicioso y que la moralidad misma es solo relativa, es circunstancial. Y que por mucho que intervinieras como un ser humano y que te mantuvieras a la raya de cualquier ley, pues era como la principal diferencia y que hasta largo plazo sería lo que principalmente te daría una ventana diferente hacia Dios. Bueno, no sé si yo lo veía. Sí, sí entiendo, Sidku. Mira, deja terminar de contarte esto que quiero decirte. Si tú no lees la Biblia no vas a conocer al Dios verdadero. Solamente se puede conocer al Dios verdadero con la palabra de Dios. ¿Sabes qué es la palabra de Dios? Por la profecía y el cumplimiento. Ni Maquiavelo ni Nostradamus tienen lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene más de 320 profecías mesiánicas cumplidas, 98 profecías individuales, entre ellas el coronavirus y las guerras que acabas de decir, cumplidas y cumpliéndose, y faltan mucho más. Ahora mira, cuando los ateos atacan esta parte, o los agnósticos, o personas que todavía no reciben a Cristo, que saben que Dios es verdadero y existe, y que Él los creó, Él los hizo en el vientre de su madre, primeramente dicen, ¿por qué Dios no destruye a los malvados? ¿Por qué hay tanta opresión? Primeramente, Dios nunca prometió mejorar este mundo. Él prometió hacer un nuevo mundo, Sidku. Él prometió crear cielos nuevos y tierra nueva. Pero antes de hacer eso, Él quiere salvar a toda la cantidad de descendientes de Adán posibles, pero Él no puede obligarlos a creer en Él, porque eso iría contra su propia justicia. ¿Me explico? La persona que oye el Evangelio tiene que reconocer su pecado, y cuando el Espíritu Santo le está exponiendo el Evangelio, que Cristo murió y resucitó para darnos la vida eterna, si esa persona resiste al Espíritu Santo, Dios no lo va a obligar a creer en Él. Solito se va a ir al infierno por no creer en Jesús. Y en el infierno dice que hay lloro y crujir de dientes, porque esas personas que están ahorita en el Hades piensan que no merecen estar ahí, entonces crujen sus dientes contra Dios. Ni siquiera estando en ese lugar de tormento se arrepienten, Sidku. Ahora mira, te lo voy a cambiar. Dios sí hace algo. Cuando tú le dices a una persona que dice que Dios no hace nada porque hay tanta maldad en el mundo y le muestras esto que te voy a mostrar,
te das cuenta que en realidad está enojado con Dios. Te das cuenta que en realidad esa persona se siente más bueno que Dios, se siente más justo que Dios. No es que en realidad por qué hay tantos problemas y por qué Dios no hace algo al respecto, sino que en realidad el problema lo tiene la persona, no Dios. Dios no tiene ningún problema, Él es perfecto. El problema lo tienen las personas que no quieren creer en el Dios de la Biblia. Si tú ves en tu Biblia, Sidku, espero que lo puedas buscar, el libro del profeta Habacuc está en el Antiguo Testamento. El profeta Habacuc hace una pregunta orando a Dios de una forma parecida a la que tú decías. Mira lo que dice Habacuc capítulo 1. Y te voy a mostrar ahora cómo Dios sí hace algo. Cuando el cúmulo de la maldad de un lugar de forma nacional se eleva hasta el cielo, que es tanta la maldad que llega a los oídos de Dios, a la nariz de Dios, el olor fétido de ese pecado, como Sodoma y Gomorra. Hace rato mi doblemente hermano compartió el Salmo 73, el Salmo del profeta Asap, y ahí habla que él manda inundaciones. Y cuando tú le dices a los ateos, Dios sí hace algo, se enojan. Ay, ¿y por qué manda inundaciones? Ahorita en Texas hay inundaciones. Nosotros no estamos condenando a nadie, simplemente estamos diciendo lo que dice la palabra de Dios. Cuando los gobernantes de una nación empiezan a imponer leyes y los ciudadanos están de acuerdo, o cuando alguien dice, si Dios fuera ilegal, también a él lo expulsaríamos. Bueno, en el momento que Dios se hace a un lado, Sidku, ni siquiera es que él tenga que ejecutar alguna sentencia. En el momento de que un lugar deja de ser protegido por Dios, hay consecuencias graves. Hay algo que se llama providencia. ¿Qué es la providencia? Que aunque un grupo de personas no sean cristianos, no tengan a Cristo como su Señor y Salvador, aún así participan de un campo de protección y de la providencia de Dios. Es decir, la Biblia dice que Dios hace llover sobre justos e injustos. Él hace salir el sol sobre justos e injustos, aún de las personas que blasfeman contra su nombre y que se enojan contra Dios y que culpan a Dios de la maldad que hay en el mundo de la cual Él no tiene nada que ver, aún de ellos tiene misericordia y hace que el sol salga sobre ellos, pone comidas en sus mesas todos los días, aunque estos nunca le agradezcan por ello. Ahora mira, el profeta Habacuc dice en el capítulo 1, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Te das cuenta de esta pregunta que hace el profeta Habacuc? Mira su maldad. ¿Cuándo vas a hacer algo, Dios? Ahora mira, y esto es lo que no le gusta a los ateos. Primero acusan a Dios de que no hace nada y cuando ven a Dios hacer algo, se espantan. Ay, no, mejor no. Ese Dios es muy estricto, es muy iracundo. Pues no que no hacía nada. Entonces realmente el problema está en la persona que no tiene a Cristo. Y tienes que darte cuenta que este mundo no va a ser mejorado. Dios no va a mejorar algo que está echado a perder, algo que está corrupto, algo que es una simiente pecaminosa. Él primero va a rescatar y hacer nacer de nuevo a los que son suyos y luego va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, Circu. Y si tú te arrepientes y crees en Cristo y crees que Él murió en la cruz por tus pecados y su sangre te limpia de toda maldad y dejas de mirar a los demás y comienzas a mirar tu propio pecado que te separa de Dios, entonces creyendo en tu corazón que Cristo resucitó de los muertos al tercer día, tú también podrás ser salvo y un día podrás estar en la Nueva Jerusalén, que es un lugar donde no existirán más gobernantes malvados que oprimen un botón como los que dices. Ahora mira lo que sigue diciendo el profeta Habacuc, versículo 4. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, lo que tú estás diciendo. Como estos no tienen a Dios, corrompen la ley, maquillan la ley, corrompen el derecho y la justicia, corrompen el pacto sempiterno de Dios, Isaías 24, alteran la institución creada por Dios, el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ahora se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres y pueden adoptar hijos. Y si quieres te puedes casar con tu perro. Y si quieres te puedes casar con tu pared. Y si quieres puedes practicar el suicidio asistido. Y si quieres puedes abortar porque total es tu cuerpo. No, Circu. Si Dios tuviera ese pensamiento horroroso, que es una abominación para Dios, imagínate que Dios decidiera, bueno, pues como este es mi mundo y como yo lo creé, los voy a abortar a todos ustedes y los voy a enviar al infierno. Y Él no hace eso, pero la gente sí lo hace. La gente aborta y descuartiza a sus hijos adentro de su vientre. Y no es porque las violaron. La tasa de violación es del 0.0001. No es ni siquiera el 1%. Mira lo que dice el versículo 5. Mirad entre las naciones y ved, asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no lo creeréis. Ah, tú piensas que Dios no hace nada. Ahora mira lo que Él hace. Pero Él es paciente. Él tiene mucha misericordia. Mucha misericordia. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa. ¿Qué dijiste tú hace rato de las guerras? Bueno, cuando nosotros no tenemos al Señor, el Espíritu Santo no nos va a guiar y no nos va a enseñar por qué están pasando todas estas cosas. Aquí Dios, en el libro del profeta Habacuc, profetiza que iba a levantar
una nación para destruir a otra, debido a la maldad que había ahí en ese lugar. Pero ahora un ateo diría, no, pues mira, qué malo es Dios. Espérate tantito, pues ¿qué no decías que Dios no hace nada? Ponte de acuerdo. O no hace o sí hace. Pero no puedes decir de que las dos. Mira lo que dice el 6. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Mira, Sitku, si tú googleas en tu celular Nínive, ponle Nínive, y vas a ver que los arqueólogos descubrieron Nínive sepultada en el desierto hace 50 años. Si tú lees el libro del profeta Nahum, vas a descubrir que Dios profetizó la destrucción de Nínive 100 años después de que envió al profeta Jonás, que no quería ir porque no quería que Dios tuviera misericordia de sus enemigos, de los enemigos de Israel, y Dios lo llevó a través de un gran pez que se lo tragó 3 días y 3 noches y lo escupió en la orilla de Nínive. 100 años después, los ninivitas vuelven a las andadas y se hacen todavía peores, Sidhu. Un rey malvado, cruel y despiadado llamado Sennacherib, del imperio asirio, toma a Nínive por su capital, llena de idolatría el lugar y de perversidad, y trata de destruir al pueblo bendito de Dios, Israel. Entonces Dios profetiza en Nahum la destrucción de Nínive y que quedaría sepultada como un desierto. Tú ves eso y ahí está en la arqueología la ciudad sepultada de Nínive. Los arqueólogos lo descubrieron hace 50 años. Ahora, Dios hace algo, pero ahora tú podrías decir, ay, qué malvado es Dios. Entonces ponte de acuerdo, o no hace o sí hace, pero no puedes decir que las dos. Dios tiene paciencia y tiene mucha misericordia. Él no se complace en destruir al impío, pero ¿qué crees, Sitku? Lo tiene que hacer si mueres sin Jesús, porque no puede ser injusto consigo mismo. Tiene que ser justo aún con los pecadores y darles una oportunidad de que se arrepientan y reciban a Cristo, pero no los va a obligar. Si mueren sin Jesús, el impío tiene que ser destruido en el Hades, el preinfierno, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere, y después en el lago que arde con fuego y azufre. Y ahí, mira, nadie le puede reclamar a Dios. Ahí ya no hay salvación, sino una horrenda expectación de hervor con fuego que ha de consumir a los adversarios. Ahora, para terminar de responder tu pregunta, Sitku, primeramente debes de dejar de enfocarte en esas cosas, aunque te afecten a ti o a tu familia. Te entiendo, créeme que sí te entiendo. Tengo muchos hermanos que se ven afectados por esas cosas, en Venezuela, en Cuba, en muchos países donde hay tiranos, donde hay un gobierno que oprime a la gente, y mis hermanos en Cristo sufren en esos lugares y a mí me duele. Pero mira, Jesús dijo, en el mundo hallaréis aflicción. No dice que vas a hallar todo de color de rosa. En el mundo hallaréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, los últimos versículos. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo no doy paz como el mundo lo da. En el mundo hallaréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quieres tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no depende de las inquietudes de tu vida cómoda temporal aquí en la tierra? Recibe a Cristo. Algo que no te perturbe si no tienes dinero, o si ves guerras, o si ves políticos despiadados que quieren despilfarrar a la nación. Recibe a Cristo. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Tiene vida eterna. Está inscrito en el libro de la vida. Tiene el sello del Espíritu Santo. Se convierte en hijo de Dios. Tiene un lugar reservado, una morada celestial eterna con Jesús. Él promete en su palabra en el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia tendré plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Todas esas cosas son para los que creen en Cristo, inmerecidamente, por gracia, no porque hagamos algo bueno para merecerlo. Pero primeramente debes de arrepentirte, de creer que eres mejor que esos políticos de los cuales estás molesto. Porque nosotros no somos mejores que ellos, Sitku. Todos los hombres, sin excepción, necesitan desesperadamente recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y mi deseo, Sitku, es encontrarte en el cielo con Jesús y no que vayas al infierno. Pero yo no te puedo convencer. Imagínate, si Dios no te va a obligar a creer en Él, pues menos nosotros te vamos a convencer. El Espíritu Santo es quien convence. Pero cuando oigas la palabra de Dios y el Espíritu Santo te haga sentir arrepentimiento y consideres tu propio pecado y no el de otros, no resistas al Espíritu Santo. No endurezcas tu corazón cuando oyes la palabra de Dios. Dios te está buscando
para que tú le recibas. No para que tú sigas amargándote la vida viendo lo que pasa en el mundo exterior, cuando la Biblia ya estaba profetizado que va a ir de mal en peor las cosas. Las cosas aquí, Sidku, no van a mejorar. Nosotros los cristianos no estamos esperando que mejoren las cosas aquí. La palabra de Dios dice que irá de mal en peor. Dice que el amor de muchos se enfriará. Dice que aumentarán las falsas doctrinas, que habrán hombres amadores de sí mismos, que atraerán multitudes con sus concupiscencias, con ideas que no están en la Biblia, con filosofías. Mira, si tu fuente de autoridad es Maquiavelo, Sidku, nunca vas a conocer la verdad. Maquiavelo no creó los cielos y la tierra, fue Jesús. Tienes que No, creerle mi a fuente de Dios. autoridad no es Maquiavelo. En realidad solamente tomo un par de filósofos para entender un poco más el mundo y la humanidad. Sí, sí, te entiendo, Sidku. Lo que trato de decirte es que necesitas conocer al Dios de la Biblia para que tengas la verdad absoluta. La gente se burla de nosotros cuando le decimos eso. ¡Ja! ¿Y por qué voy a creer que la Biblia? Muéstrame otro libro que tenga profecías que se cumplieron milenios antes, profetizadas por Dios, y que se cumplieron milenios después al pie de la letra, que se cumplieron en un 100%. Mira, te pongo un ejemplo. En la Biblia está profetizada la destrucción de una ciudad muy antigua, que actualmente es la ciudad más antigua del mundo, se llama Damasco. Es donde nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo le salió al encuentro al apóstol Pablo cuando le decían Saulo. Y en Isaías 17 y Zacarías 9 está profetizado que va a quedar totalmente destruido y parte del Líbano. Eso todavía no se cumple, Sidku. Ahora, si tú, sin saber esto, el día de mañana en las noticias ves que esto pasa, ¿qué vas a decir? Ay, ¿por qué Dios no hizo nada? Es precisamente porque Él hizo algo, Sidku, porque Él ya lo había profetizado en su palabra. Nuestra mente es muy limitada, no podemos entender el plan de Dios, pero Él es soberano y tenemos que confiar en Él porque su voluntad es agradable y perfecta. Él dice en su palabra en Isaías 55, versículo 8 y 9, así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros caminos. Nosotros no podemos ver todo lo que ve Dios. Dios mira las cosas de una manera que nadie más las puede ver. Las ve en las tres dimensiones del tiempo, pasado, presente y futuro. Imagínate, Sidhu, Dios creó el tiempo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Él creó el tiempo, Él creó el espacio y Él creó la materia. Él creó todas las cosas. Él es soberano y Él está en control. Pero Él es justo y está lleno de amor inagotable y Él no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, aunque le hayan escupido la cara y le hayan puesto una corona de espinas cuando vino aquí a la tierra. Y aunque hoy en día blasfemen contra su nombre y lo insulten y le digan, ¿dónde estás? ¿Y por qué no haces nada? Él ya hizo algo, Sidku. Él ya hizo lo más magnífico que podía hacer. Él se hizo hombre y murió en la cruz por ti, pero tú todavía no lo has creído. Por eso no tiene valor para ti aún. Él resucitó al tercer día. Él derramó una sangre tan preciosa que te puede limpiar de toda tu maldad como que si nunca hubieses pecado. Él hizo algo, la obra maestra más grande del universo. El Verbo se hizo carne, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el Cordero que quita el pecado de tu alma, para que nada te separe delante de Dios y puedas tener esa paz y ser reconciliado con Dios por medio de la muerte de Cristo y su poderosa resurrección. Pero tienes que creer en Él. Esta fe Él te la va a dar, pero no resistas al Espíritu Santo cuando oyes el Evangelio, Sidku. Espero que eso haya podido ser de ayuda y yo estoy seguro de aquí que los hermanos van a orar por ti, ¿verdad? Primeramente Dios también, para que el Señor obre en tu vida. ¿Está bien? Sí, supongo, se agradece. Aunque si te soy honesto, va a ser un poco más complicado que eso para mí, dado el hecho que acabas de decir que básicamente ser un asesino es lo mismo a ser gay. Así que sí. Ok, está bien, Sidku. Tenemos que entender que Dios no es un hombre como nosotros. Dios es el creador. Primera de Samuel, capítulo 2. Ana, después de que Dios le da lo que ella le pedía, ella era estéril y no podía tener hijos, el Espíritu Santo hace que Ana diga, Jehová da la vida, Jehová quita la vida. Tú y yo, Sidku, no podemos crear vida de la nada, Dios sí. Así que Él es el único que tiene derecho a quitarla. Y fíjate cómo te contradices ahora. Primero decías que por qué no actúa y ahora dices que por qué actúa demasiado, ¿te das cuenta? Él pone ¿Qué? reyes y quita reyes. Solo Dios tiene esa facultad. Solo Él tiene la autoridad de hacerlo, Sidku. Está bien. Sí, claro. Me da gusto que te conectes, Sidku. Y créeme, esas preguntas son buenas. Y en evangelismo las oímos bastantes. Y es bueno, sobre todo cuando te quieren escuchar, porque la mayoría de personas que te hacen esas preguntas no te oyen, ¿eh? Se enojan y se van. Algunos pocos sí se quedan a escuchar.
te hablo de esto porque no es así como que nos conectamos ahorita por Meet, sino frente a frente. Algunas personas se molestan porque pensaban que la Biblia no tenía respuesta a eso y cuando ven que sí tiene, pero no les gusta, tristemente se enojan y se van. Pero algunos se quedan y el Señor rescata a alguno de ellos, ¿verdad? Algunos se arrepienten y le reciben y gloria a Dios por eso. Ahora miren, para continuar con nuestro discipulado, amados hermanos, ¿por cuánto tiempo habían estado casados Isaac y Rebeca? 20 años. Vamos a Génesis capítulo 25, versículo 27. Génesis capítulo 25, versículo 27. ¿Alguien lo quiere compartir, amados hermanos? Hermana Day, hermana Cris. Génesis capítulo 25, versículo 27. Amén, hermano. Adelante, hermana Day. 25, 27, ¿verdad? Sí, porfa, hermana. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Amén. Amén. Fíjense bien, aquí Jacob representa el que descansa en la gracia de Dios. Estaba quieto, pero el otro Esaú era un formidable cazador. Una característica peculiar del linaje de la serpiente, lo vemos con Caín, son magníficos cazadores. Ellos buscan su propia comida, se sienten autosuficientes. Yo no necesito a Dios, yo puedo ser mi propio Dios. Yo no necesito que alguien superior que creó los cielos y la tierra me gobierne. Yo puedo gobernarme solo, soy autosustentable. Eso es lo que atrajo a Eva en el huerto del Edén, cuando la serpiente le dijo, no morirán, sino que serán como Dios. Entonces, eso es la misma filosofía que está dispersa por el mundo y Satanás se complace mucho en permearla cada vez más. El hombre siempre busca ser su propio Dios. Por eso sucede lo que decía Sitku, políticos, personas poderosas que cuando llegan al poder hicieron un montón de promesas, pero ahora que ya están en ese rango, en esa posición, lo único que hacen son puras perversidades, ¿verdad? Porque el hombre no quiere a Dios en su vida, quiere ser su propio Dios. Y solamente hay un solo Dios, no puede haber otro Dios. Solamente hay alguien indicado para gobernar el universo y es el mismo que lo creó. Nadie más lo puede hacer. Pero el hombre le rechaza. Acuérdense, en las lecciones pasadas, en la dispensación del gobierno, vimos con Nimrod, que era un formidable cazador también, como Esaú, como Caín. Y este Nimrod quiso hacer una torre para llegar al cielo por medio de sus propios esfuerzos. Ahí vemos el segundo indicio de una religión. El primero fue con los delantales de higueras de Adán y Eva, y el segundo fue con la torre de Babel en la dispensación del gobierno. Y siempre cuando el hombre está a cargo, termina en fracaso. Siempre Adán no le creyó a Dios y terminó en fracaso. Era un mandamiento nada más que Dios le había dicho. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan mucho mejor. Él siempre vio un tesoro escondido que nadie más que él lo veía. Por eso Jesús cuenta la parábola en Mateo 13 que el reino de los cielos es semejante a un campo con un tesoro escondido. Un hombre lo encuentra, lo esconde de nuevo, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, Dios ya sabía que tenía un especial tesoro aquí en la tierra y habla de las almas que creerían en él, que seríamos su especial tesoro porque seríamos sellados con su Espíritu Santo, no porque hiciéramos algo bueno o lo mereciéramos. Eso se puede concatenar la parábola del tesoro escondido con Éxodo 19, versículo 4 y versículo 5, y Malaquías capítulo 3, versículo 17, y me seréis especial tesoro, pondré mi espíritu adentro de vosotros. Nosotros somos ese especial tesoro. Segunda de Corintios 4, 7 dice, pero tenemos este tesoro, el Espíritu Santo, en vasos de barro, para que el poder de la excelencia sea de Dios y no de nosotros. En cambio, el mundo inconverso busca su propia gloria, busca exaltarse a ellos mismos. Primero yo y al último yo. Y así éramos nosotros antes también. Nosotros por eso no tenemos nada de qué jactarnos, porque fuimos salvados por pura gracia y misericordia. No hicimos nada para recibir esta salvación tan grande. Cristo lo hizo todo en la cruz. Nosotros éramos igual o peores que todos estos bandidos. Y Dios nos recogió y nos salvó de lo más vil y menospreciado del mundo. Ahora miren, dice aquí, Esaú pasaba su tiempo cazando y matando animales salvajes en el campo. Las promesas concernientes al libertador le tocarían a Esaú, acuérdense por ser el mayor, porque él era el primogénito de Isaac. La tradición, ¿verdad? En el contexto bíblico de la primogenitura es que le toca una doble porción de bendición, pero en términos del protoevangelio,
no solamente significa una doble bendición del Padre al Hijo, sino la bendición máxima de todas, que el Salvador, el Mesías prometido, se manifestaría a través de la genealogía de ese heredero. Es decir, se convertiría en un patriarca de la Biblia. Vamos a Romanos capítulo 9, versículo 5, hermanos. Patriarcas de la Biblia está Abraham, está Isaac, está Jacob, Israel, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel. Vean lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 5. Imagínense lo que rechazó Esaú. Esaú rechazó que uno de sus descendientes, ¿verdad?, fuera una virgen en donde Dios mismo se manifestara en carne. El creador del universo manifestándose a su propia creación para salvarla. Hacer algo contundente y poderoso. Pero él rechazó eso. Él sabía eso, pero no lo creyó. Acuérdense, Adán y Eva sabían eso. Abel sabía eso, por eso sacrificó 2 corderos. Noé sabía eso. Job sabía eso, por eso ofrecía holocausto hasta por sus hijos por si hubiesen pecado. Abraham, el padre de la fe, lo sabía todavía más. Él experimentó como su propio hijo fue un tipo de Cristo y él mismo hacía altares a Dios que representan a Cristo crucificado para el perdón de nuestros pecados. Vean lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 5. Hermano Alexander, Sitku o hermana Marta, ¿les gustaría compartir Romanos 9, versículo 5? Ya lo busco, hermano, ya lo busco. ¿Romanos qué? Capítulo 9, versículo 5. Voy. Romanos, capítulo 9. Voy. Aquí lo tengo. Versículo 5. Hermano, con la misma traducción viviente. Sí, me da curiosidad cómo viene en esa traducción, hermano, ese versículo. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén. Amén, qué bonito está traducido ahí, hermana. Lo dejo un poquito más claro. ¿Quiénes son los patriarcas? En la Reina Valera, en vez de decir Abraham, Isaac y Jacob, dice patriarcas, pero ahí te dice quiénes son esos patriarcas. Ahora miren, Esaú rechazó ser uno de esos patriarcas que transportaría la semilla del Mesías prometido. Gracias, hermana Marta. Vean nada más lo que rechazó Esaú. Por eso Dios lo aborreció, por eso dice la Biblia en Romanos 9, vamos a Romanos 9, a Jacob amé, pero a Esaú lo aborrecí. Entonces, a pesar de que Dios sabía que Esaú rechazaría ser parte de la promesa más grande de Dios a los seres humanos, aún así, Él permitió que naciera. Él permitió que el curso de su vida siguiera normal, su trayectoria. A pesar de que Él sabía que iba a menospreciar su primogenitura, Él permitió que siguiera viviendo, que naciera, que creciera junto a su hermano, que anhelaba esa bendición, ser parte de los patriarcas. Y vean lo que dice Romanos 9, ahí mismo. Por cierto, este versículo tan precioso que nos muestra la deidad de Cristo, ¿verdad? Vean lo que dice el versículo 12 y 13. Bueno, voy a leer, hermanos, desde el 10 para tener el contexto que va muy de la mano con lo que estamos estudiando en esta lección. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Lo que hablábamos hace rato, ¿verdad? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora regresemos aquí a nuestro estudio, hermanos, y dice, las promesas concernientes al libertador le tocarían a Esaú, porque él era el primogénito de Isaac. El derecho de la herencia era dada al hijo primogénito, o sea, al mayor, varón mayor, para que fuese líder de la familia, y en este caso específico de los hijos de Abraham, transportaría la simiente con la que Dios se manifestaría para salvar a la humanidad, el Mesías, pues, el Hijo de Dios. Miren lo que dice, pero a Esaú no le interesaron las promesas de Dios, no confió en Dios,
Era como Caín. Esaú sigue el linaje de la serpiente. Caín era del maligno. Esaú siguió su propio camino y vivió solamente para las cosas de este mundo sin importarle lo de Dios. Imagínense, era un excelente cazador, en cambio el otro vivía tranquilo, ¿verdad? Haciendo como casas de campañas. Curiosamente Pablo también hacía algo parecido. Vean lo que dice Génesis capítulo 25, versículos 28 al 34. Génesis capítulo 25, versículo 28 al 34. Ya casi terminamos, hermanos. No sé si quieren compartirlo, alguien que lo tenga, hermana Cris, hermano Alexander, hermana Day. Si lo quieren compartir, adelante. Es Génesis capítulo 25, del verso 28 al 34. Dice así, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cazando, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom rojo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Era hasta el 33, hermano. Hasta el 34, hermano, porfa. Okay. Y dijo Jacob, jurámelo en este día, y le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Gracias, hermano Alexander. Tremendo esto, hermanos. ¿Qué fue lo que menospreció Esaú? La obra más magnífica que Dios ha hecho. Enviar a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Se iba a manifestar por medio del patriarca, que era este primogénito de Esaú, pero él menospreció su primogenitura. Así que quien recibió esa doble porción de bendición y por quien se seguiría trasladando la simiente del Mesías prometido fue por medio de Jacob, a quien Dios más adelante, ¿verdad? Cuando luchó con el ángel de Jehová en Peniel, cambió el nombre a Israel. Recuerden, Jacob significa usurpador, el que suplanta. Pero Israel quiere decir principal, príncipe, ¿verdad? Le cambia el nombre a Israel. Tuvo las 12 tribus, entre ellas la tribu de Judá. Israel, Jacob mismo da una bendición especial a su hijo Judá y le dice, tú eres cachorro de león joven, a ti te será dado el cetro del reino, ¿verdad? Y le hace esa bendición en donde por medio de su genealogía se manifestaría el Cristo. Vemos que la tribu de Judá, el hijo de Jacob, Israel, va teniendo su descendencia cuando vemos la genealogía de Cristo en Mateo capítulo 1 o Lucas capítulo 3, y ahí podemos ver la genealogía toda completa, todos los varones de la tribu de Judá. Pero hubo varias gentiles en ese linaje, como esposas de estos varones de la tribu de Judá. Entre ellas tenemos a Rahab, la ramera, tenemos a Ruth, la moabita. ¿Por qué también Cristo vino a salvar a los gentiles? Recuerden lo que dice Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar y a buscar lo que se había perdido. También vino a salvarnos a nosotros. Recuerden el pasaje de la mujer ferofenicia, que le dice al Señor que salve a su hija que está poseída por un demonio, y el Señor le dice, no es correcto dar el pan de los hijos a los perros. Y la mujer ferofenicia le dice, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de los hijos. Ve, mujer, te se ha hecho como pides, porque tuvo fe, su fe la salvó. Esta era una mujer gentil, no era judía, pero por medio de la fe nosotros recibimos la misma salvación tan grande que se le prometió primeramente al pueblo judío. Ahora miren, Esaú siguió su propio camino y vivió solamente para las cosas de este mundo sin importarle lo de Dios. ¿Por qué odió Dios a Esaú? ¿Por qué lo aborreció? Prácticamente rechazó a Cristo, hermanos. Si vamos a Juan capítulo 3, versículo 36, y ya sé que tal vez podrían ustedes decir, bueno, pero si Cristo aún no se había aparecido, o sea, aún no había nacido. Sí, pero
esta promesa de salvación era muy conocida entre ellos, estaba muy fresca. Adán vivió 930 años y se lo contó a muchísimas generaciones. Set, que fue el reemplazo de Abel, ¿verdad? Enoc también, que fue arrebatado, transpuesto sin ver muerte, Génesis capítulo 5. Ahí ya van 7 generaciones de la simiente de la promesa, ¿verdad? Por donde se estaba transportando la semilla del Mesías venidero. Ya vino, pero ellos no lo vieron venir, pero creyeron en él y eran resguardadas sus almas en el seno de Abraham. Y todos ellos sabían perfectamente que vendría un sustituto, tanto así que en Génesis 3:21 Dios sacrificó 2 animales inocentes para mostrarles la figura del Evangelio de lo que Él mismo haría cuando enviara a su Hijo Jesucristo a salvarnos aquí a la tierra. Y los vistió de pieles de animales porque no aceptó sus delantales de higueras. El hombre no puede ser aceptado por Dios en sus propios términos, es a través de Jesucristo únicamente. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. No hay otro camino. No es uno de tantos caminos. Es el único camino puesto por Dios, quien creó los cielos y la tierra, y Él es el que dice de qué manera podemos ser reconciliados con Él, a través de la muerte de Cristo y resurrección. ¿Por qué odió Dios a Esaú? Porque miró como algo insignificante y rechazó la primogenitura dada por Dios. Rechazó ser de esos patriarcas por donde Cristo vendría para salvarnos. Vamos a Génesis capítulo 25, versículo 27. Génesis capítulo 25, versículo 27. Y ya con ese terminamos, primeramente Dios, amados hermanos. Aquí lo tengo. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Esaú quería ser acepto por medio de sus obras. El padre de Esaú amaba más a Esaú, Jacob, porque le hacía comida, porque cazaba para que él comiera. Esaú se esforzaba por ser agradable mediante sus obras, pero a Dios no se le puede agradar de esa manera. En cambio, Jacob quería recibir, en vez de ofrecerle algo a Dios, quería recibir, ser parte de ese linaje genealógico con el que Cristo mismo se manifestaría para salvarnos y quedar como parte de esos patriarcas de Romanos capítulo 9, versículo 5, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob. Por eso en Romanos 9 vimos a Jacob amé, dice el Señor, y a Esaú aborrecí. A Esaú aborrecí, mas a Jacob amé. ¿Por qué lo aborreció? Porque rechazó el regalo más grande de todos, la salvación. Génesis 3:36, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. El que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amados hermanos, gracias a Dios hemos terminado. No sé si alguien quiere comentar algo o realizar alguna pregunta. Si Dios lo permite y el Espíritu Santo nos muestra la respuesta en la Biblia, con mucho gusto, ¿verdad? Primeramente Dios. No sé si alguien quiere comentar algo o preguntar algo, hermanos, antes de cerrar con oración. ¿Todo bien, hermanos? Bueno, pues entonces vamos a despedirnos con una oración, hermanos. Recuerden, quedamos en la página 50. Si Dios nos presta la vida, el siguiente martes continuamos con las cronológicas en la página 51 de la lección 8. Y si Dios no viene antes, si no viene el Señor antes, ojalá que sí, y nos presta la vida, el jueves tenemos nuestro estudio bíblico de escatología. Vamos a profundizar, primeramente Dios, en la iglesia actual, la Odisea, ¿verdad? Que es la iglesia de la era actual, primeramente Dios. Vamos a despedirnos con una oración, hermanos. Permítanme orar, por favor. Bendito Dios, Altísimo Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Santo de Israel, en los méritos y en el poderoso nombre con el cual te manifestaste en carne para salvarnos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te invocamos y te damos gracias, Señor, por enseñarnos, por salvarnos, por esta salvación tan grande. No merecíamos nada, Señor, pero tú nos has dado vida eterna, vida en abundancia.
Por lo tanto, te invocaremos todos los días de nuestra vida, porque estábamos postrados y tú nos salvaste, Señor. Tú nos recogiste del muladar y nos pusiste en el lugar de los príncipes. Nosotros te amamos sobre todas las cosas porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias por este gran amor que no merecemos y por darnos tu Espíritu Santo para poder entender tu palabra y para que tú nos formes cada vez más a la imagen de Cristo. Llénanos de frutos de justicia que son por medio de ti, Señor Jesucristo, para que en el día que tú vengas a arrebatarnos, podamos llenar de adoración y alabanza tu trono de gloria de todo lo que tu Espíritu haga a través de nosotros. Señor bendito, gracias por este estudio. Te doy gracias por la vida de mis amados hermanos. Síguelos cuidando y protegiendo, Señor. Sé tú con ellos. Te rogamos también por Sitku. Tú sabes cuál es su verdadero nombre. Gracias a ti, él se conecta en varias ocasiones porque tú debes estar tocando su corazón, Señor. Te rogamos que lo convenzas de pecado, justicia y juicio. Sálvalo, Señor. No permitas que él muera sin conocerte. No permitas que su alma perezca en el infierno, Señor. Sálvalo de su vana manera de vivir. Dale un corazón arrepentido y humillado. Introduce tu fe en él para que sea regenerado con tu espíritu, Señor, y tú lo conviertas en tu hijo, para que sea nuestro hermano también y podamos gozarnos con tu palabra también. Todo esto y lo que se queda en nuestros corazones, te lo pedimos en tu santo y precioso nombre, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Listo, amados hermanos. Gracias a Amén. Dios. Amén. Bendiciones. Dios les siga Amén, amén. bendiciendo. Buenas noches. Bendiciones para todos. La gracia y la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo con ustedes. Hermano Alexander, hermana Marta, hermana Day, hermana Cris. Nos vemos pronto, Buenas primero noches Dios. a todos. Amén. Buenas noches para todos. Gracias, hermana.